quiero ser estrella, muy bella para él. Tener la elegancia de John Crawford, tener el desplante de la Carbo, de Mayweather sus curvas y más curvas, y de la Dorothy su glamour. Yo quiero ser estrella, ser bella para él. Yo quiero ser estrella, ser bella para él. Yo no sé cantar, solo sé soñar, sueños que nunca serán realidad. A veces cuando sueño no quiero despertar, pues ese es el momento cuando él me va a besar. Yo quiero ser estrella, ser bella para él. Yo quiero ser muy bella para él. Tener la elegancia de John Crawford, tener el desplante de la Garbo. Hola, hola, buenas noches. Damos la bienvenida a la presentación de este hermoso libro, Identidad y Política en la Música del Cine Chileno, 1939-1973. Mi nombre es Martín Farías, soy el autor de este libro, pero hoy día les quiero dejar con quienes van a presentar el trabajo el día de hoy, que es la antropóloga social María Paz Peirano y el musicólogo José Manuel Izquierdo. María Paz y José Manuel han accedido a mi invitación cariñosamente a presentar este trabajo y lo que nos interesa hoy día particularmente es escuchar sus impresiones, sus comentarios, sus ideas en torno a la lectura de este libro y al final voy a tener yo la palabra brevemente para comentarles algunas cositas y hacer el cierre de esta presentación. Entonces, sin mayor preámbulo, le doy el pase a María Paz para su presentación. Muchas gracias. Hola, muchas gracias Martín. Hola José Manuel, muchas gracias. Y muchas gracias a Daniel que está como en las sombras. Gracias por la invitación. Este es como realmente algo como muy esperado y tengo que, primero, antes de decir mi opinión, déjame mostrarles como el objeto para que me envidien. Que es muy lindo, después lo podemos comentar. Les voy a dar como detalles de cómo se ve por dentro. Es realmente un libro que vale la pena tener, creo. Entonces yo escribí una cosita
para no salirme tanto del libreto, pero probablemente, o sea, bueno, voy a leer entonces como lo que escribí y después quizás te podemos hacer algunas preguntas, Martín, sería bacán. Entonces, nos encontramos aquí frente a uno de esos esperados momentos de encontrarse por fin con una historia que esperaba ser contada, a sabiendas de que no es una la que tiene posibilidades de contarla, pero con la seguridad de que, perdón, voy a apagar eso, pero con la seguridad de que alguien debería contarla. Para quienes trabajamos investigando cine y en particular sobre la historia y las dimensiones culturales del cine chileno, este libro es un hallazgo gozoso y necesario, lleno de detalles deliciosos, estructurado de manera impecable y con una línea analítica profunda y clara. El autor nos acerca a un lado B de la historia del cine chileno con la música en el centro, que es todo un descubrimiento, sobre todo en nuestro contexto chileno. Lo primero que salta a la vista es su decidida perspectiva interdisciplinaria, demostrando las posibilidades de navegar entre el cine, la música y la historia. Una vocación de unir mundos que no han dialogado lo suficiente, y no porque los objetos de estudio no lo ameriten. El autor, Martín Farías, deja en claro desde un principio algo que debiera ser obvio, pero que frecuentemente se ha pasado por alto, y es que el cine sonoro es audiovisual, y que su análisis debiera integrar también la música, a pesar de que sus estudiosos hayan tenido históricamente a privilegiar la imagen, relegando la música a un mero toque decorativo. No solo ello, históricamente las prácticas de creación cinematográfica y musical han dialogado en nuestra esfera cultural. Artistas, músicos, realizadores y realizadoras han compartido espacios, experiencias sociales, aspiraciones políticas que justifican plenamente una investigación que articule dichas dimensiones y enriquezca la apreciación del cine nacional. A pesar de esto, es aún una rareza encontrar un trabajo como este que nos devuelva la complejidad de la producción cultural y que nos presente una mirada fresca sobre nuestra historia. Personalmente, por mi propia fascinación con el cine chileno antes de la década de los 60, que probablemente me voy a concentrar, considero que los aportes que realiza sobre el periodo de aspiración industrial del cine chileno son particularmente notables. Entender el viejo cine para comprender el nuevo, como sugiere el autor, me parece fundamental para captar los matices, continuidades y contradicciones del cine nacional, más allá de las fronteras impuestas tradicionalmente en nuestra historiografía. La primera parte del libro explica detalladamente la relación entre la música y el cine chileno entre los años 30 y 50, incluyendo las maneras en que se definen estas relaciones a partir de los imaginarios y aspiraciones modernas, la relación con los modelos de Hollywood y las búsquedas estéticas locales en este contexto. El texto analiza con detalle las estrategias industriales que aunan cine y música popular, indagando en las complejidades de la construcción identitaria en estos espacios y fijando la mirada en elementos previamente ignorados sobre las películas del periodo, como el hecho de que el sonido de la guitarra del personaje de María en El hechizo del trigal haya sido reemplazada por una mucho más erudita arpa orquestral, subiéndole así el pelo al mundo rural, o la polémica presencia de la cantante cubana Xiomara Alfaro, de ascendencia afro, en el Gran Circo Chamorro de 1955. De la misma manera, tomándose en serio nuestra historia, sin romantizarla ni renegar de ella, el libro se detiene en intersticios donde confluyen lo experimental con lo popular o con lo industrial. Así, la década de los 50 y el nuevo cine que empieza a crearse se aborda considerando las reinterpretaciones de los géneros folclóricos y populares del trabajo del Centro Experimental de la Universidad de Chile y sus alcances e influencias en el cine chileno posterior. Al entrar luego a la década de los 60, el autor persiste en una propuesta que desmantela los márgenes, descentrando la mirada y resistiéndose a relegar al fuera de cuadro aquello que no figura en el panteón de las grandes obras de la cinematografía nacional. Se dedica un sorprendente y absolutamente interesantísimo capítulo al documental institucional, analizando Energía Gris de Fernando Balmaceda y Un hogar en su tierra de Patricio Cauli. Lo sigue luego una lectura crítica que complejiza la dimensión política del fenómeno de Ayúdame usted, compadre, de Becker, dando luces sobre su enorme éxito en la época. Y para terminar, nos vuelve a las conocidas obras del nuevo cine y del documental político comprometido de la Unidad Popular,
no solo como obras de ruptura, sino también como continuidades de procesos históricos previos y como articuladoras de contextos y condiciones de posibilidad. El libro nos presenta así una mirada de largo alcance sobre la música del cine chileno que contribuye al análisis de los fenómenos sociopolíticos que han marcado nuestra identidad hasta hoy en día, haciéndole justicia a un vacío en nuestra comprensión de estas obras. Este trabajo da la sensación de encontrar, por fin, una de esas piezas perdidas del rompecabezas que estamos armando entre todos sobre nuestro pasado. Gracias al autor llega a nuestras manos una pieza que nos permite a nosotros, quienes quizás somos expertas en una área pero no en las otras, ver también las conexiones, traslapes y coherencias que este nos ofrece. Este libro se abre como un objeto amigable, dialogante, cercano, apelando a nuestros intereses diversos y nuestra curiosidad estética, sin volverse nunca agobiante o pedante. El libro es una pieza bella, porque ¿cómo se puede nombrar un texto interrumpido por tantas fotos, trocitos de partituras y referencias detalladas? Hermoso. Que alumbra aquellos rincones de lo que ya creíamos sobreentendido, dicho y clausurado. A través de este texto, Martín Farías no solo nos llena de conocimientos, sino que nos contagia la dedicación y cariño que puso en esta búsqueda. Nada más que agradecer la posibilidad que nos otorga el autor de aprender con él y junto con él, reconectarnos con el pasado, con las películas y con la música, y abrir nuevos diálogos posibles que nos permitan comprender mejor nuestra cultura y construir una imagen sonora de nuestro cine. Eso es lo que yo quería decir hoy día. Muchas gracias. Y tengo que hacer esta referencia a lo que me refería con lo de las cositas lindas. Miren estos espacios, viene con pedacitos ahí de partitura, que yo no sé leer, pero me encanta que estén. Me siento como que existe alguna dimensión más allá y se agradece. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, María Paz. Tú decías que querías hacer algunas preguntas, entonces yo creo que sería rico que pudiéramos conversar un poquito entre las tres. Pero le quería dar el pase primero a José Manuel y después hacemos un poquito de conversa y al final yo doy las gracias y hago esas cosas de cerrar el boliche. Entonces te doy el pase, José Manuel. Gracias, Martín. Yo en realidad voy a tener algo bastante más disperso que lo que hizo María Paz y menos articulado, pero pensando en varias reflexiones que tuve en la medida en que leía el libro y después repasaba varios detalles atrás de él, lo primero que quiero, como que me gustaría decir es que dar las gracias por estar acá. Sé que Martín tenía ganas de hacer este libro de hace muchos años, de que es un libro que en el fondo tiene quizás más de 10 años en el hacer de alguna manera u otra, en sus procesos, en sus reflexiones, en decidir ir tomando eso, y que también es un libro que toma los trabajos anteriores, ¿no? Que toma no solo el trabajo anterior sobre cine, sino que también el trabajo anterior sobre teatro, porque colinda en los espacios, a veces las personas, a veces en las ideas. Y sin embargo, así muy simple, creo que es un mucho mejor libro. Creo que es un tremendo libro, en muchos sentidos. Es un libro que se lee muy bien, pero también que es un libro muy sutil. Y eso me parece que es muy interesante. O sea, un libro que parte del lugar de la construcción de la política en relación con la música y el cine chileno, muy fácilmente creo podría ser tornado en una lectura donde esas tres cosas no hubieran logrado una relación muy clara entre sí, como que hubieran generado tensiones, creo. O quizás una de las tres hubiera terminado imponiendo sobre las otras y no generado un balance. Entonces me parece que es un trabajo muy atractivo en cómo logra eso. También lo otro es que leyéndolo pensé en algo que me parece que quizás no es tan explícito, sobre todo quizás para quienes están viendo esto, lean el libro y vengan del mundo del cine. Y también quienes vengan de la música. Creo que por ambos lados hay estrategias de cómo trabajar esto que es difícil. Primero, para las que vienen de música, que sepan que trabajar sobre cine es muy difícil porque es muy lento. A diferencia de mirar una partitura, mirar películas, mirar una obra de artes visuales, mirar películas toma mucho tiempo. Y ese tiempo requiere más dedicación porque además tiene que ver con loops de varias secciones y todo. Y como alguien que ha visto muchas de esas películas, digo también que muchas no son muy buenas. Y eso me parece uno de los atractivos más interesantes del trabajo de Martín, como del esfuerzo que hay detrás.
que es ver y ver reiteradamente y ver muchas veces películas sin hacer previamente como una curatoría basada, no sé, comparto con María Paz, sin basarla tanto en un canon, en el gusto, en asumir que ciertas obras serían como de excelencia estética o discursiva y por eso deberían estar consideradas, como que partes de otro lugar. Y los atractivos por los que toman las películas muchas veces escapan a esa idea simplemente de que la película sea buena o que sea especialmente excelente en algún sentido. Pero también para la gente que viene de cine, vale la pena decir el trabajo que tiene transcribir esta música. Esas partituras no están tomadas desde otra partitura, no están tomadas desde un lugar fácil de, sino que hubo que sentarse al piano, sentarse en un par de programas y tratar de descifrar qué era eso. Y eso también es mucho trabajo y mucho tiempo. Y mucho tiempo para a veces sacar 2 compases de eso. Entonces, quiero, como a ambos públicos, contar lo difícil que es ambas, como el enorme trabajo, como todo el iceberg que hay detrás de esa punta que es el libro, como que realmente esto requirió muchos años de esfuerzo, muchas horas de trabajo. Y eso yo creo que también en parte es lo que hacía un poco imposible que este libro saliera antes. Como que lo que admiro mucho es que el libro finalmente salga, porque es un libro muy difícil de hacer. Para todos los mercados de música y cine ha sido difícil hacer esto, incluso para los cines grandes como Hollywood y todo, hacer un libro de este tipo y que cubra tantas décadas y que cubra tantos tipos de cine es muy difícil de hacer. Hacerlo para un cine como el chileno, donde el acceso a archivos y todo, aunque ha aumentado mucho, todavía es muy difícil, es un tremendo trabajo. Ahí, como de nuevo digo, donde no están las partituras además para hacer ese análisis. Entonces, sobre las ideas que trae el libro, yo quería comentar que me llama primero mucho lo que mencionaba antes, que es un libro que me parece muy sutil, que habla de política, pero que no es una política como pasa mucho en textos de musicología, sobre todo, pero también de cine y de otros, que es como muy construidas de la memoria y donde la perspectiva política de quien escribe está muy instalada desde la memoria, desde lo que se quiere decir. Me parece mucho que hay bastante sutileza en ver cómo esos objetos hablan de política o tienen perspectivas políticas, más que cómo mi política contribuye a hacer un análisis de esos objetos. Eso creo que no es tan, no, de nuevo, no es fácil de hacer. Creo que refleja también el camino de procesar todo esto, pero también me parece que es una contribución al medio. Creo que muchos libros que todavía se publican en Chile sobre estas aristas tienen más esa otra manera de ver las cosas. Y esta sutileza discursiva es mucho más difícil de lograr. También que alumbra mucho todo el tiempo la precariedad del cine chileno, que si bien siempre se ha trabajado desde la imagen, eh, desde la música creo que también refleja la precariedad del ambiente musical chileno. Y entonces hace un diálogo entre la precariedad de ambos ambientes a la vez. Eso me parece muy atractivo. Y también que en general muchos de estos libros, incluyendo muchos libros célebres sobre música en el cine, usan la música solo como una ilustración de procesos históricos, no como la música permite entender procesos históricos. Y creo que este libro es bien interesante en que la música, incluyendo los ejemplos en partitura, permiten explicar muchos procesos históricos. Eso también es, de nuevo, muy difícil de hacer. Entonces creo que el libro logra mucho que es muy difícil y logra mucho que me parece como tremendamente atractivo y admirable en muchos sentidos. Pero fuera de todo eso, además el libro dice algo nuevo, dice muchas cosas nuevas. No solo da fuentes nuevas y habla sobre un repertorio nuevo que, si bien en los últimos años había algunos escritos sobre música y cine chileno, eh, aquí habla de un espectro mucho más amplio de tiempo y de problemas y de miradas. Habla sobre obras de las que se ha escrito muy poco también en cine, habla sobre objetos y perspectivas de las que se ha trabajado poco, toma críticas de revistas que no han sido utilizadas previamente. Hay un montón de fuentes nuevas, pero también dice algo nuevo sobre ese cine, no solo de hablar de música porque eso es lo nuevo, sino que dice muchas cosas de ese cine que nos han dicho. Eh, Incluso en algunas ocasiones corrigiendo narrativas históricas súper aceptadas. El libro contradice varias y propone miradas bien novedosas para leer algunas películas que han sido bastante estudiadas. Me quedo entre varias secciones con las que me quedo, me gustó mucho todo el capítulo sobre Chile Films, creo que es donde más se refleja esa idea de que aquí no hay una imposición estética ni un canon, sino más bien una apreciación de lo que esas personas como seres humanos estaban haciendo, como trabajadores, como artistas, como seres humanos. Y creo que al final una de las cosas más valiosas si hacemos historia es reconocer los seres humanos que han hecho otras cosas antes y por qué las hacen, qué los lleva a hacer esas cosas, ¿no? Y eso creo que está muy claro en ese capítulo. Como hay una empatía en ese capítulo muy grande por quienes están ahí. También que dentro de esta idea de que cuando escuchamos sobre nuevas perspectivas sobre estas películas, eh, muy interesante todo lo que tiene que ver con la lucha sonora en esas películas entre la ciudad, entre lo urbano y lo rural,
porque sale como del esquema típico en que se asume que hay una idealización de lo rural nada más y contradice eso, dicen, perdón por el spoiler, pero dicen en el fondo, no es solo eso, hay varias otras capas, y las películas parecen como confrontar las ideas de unas con otras también, como que hay un discurso entre ellas. También me parece muy interesante toda la discusión sobre Mimbre, sobre ajustar un poco sus tiempos de creación, cuánto fue la influencia de Violeta Parra y en qué etapa de la creación ocurrió eso. Es muy importante, creo, para la historiografía sobre Violeta Parra, que es un campo muy grande, pero también sobre esa película clave. Y también ahí entra de nuevo esta idea, ¿no? En esa discusión que hace Martín sobre Mimbre, que de verdad invito a leerla, también pone el ojo en basar demasiado nuestras narrativas en la memoria de quienes estuvieron ahí y más bien revisar los documentos y las fechas contemporáneas para ajustar un poco cómo se dieron las cosas. Eh, Como decía María Paz, todo el capítulo sobre Ayúdame a este compadre es muy importante, creo. Es claramente la película donde también era necesario poner el oído para poder decir algo importante ahí y demostrar por qué es tan relevante. Y de nuevo, más allá de si nos gusta o no la película. Y, y también en la discusión sobre El Chacal de Nahualtoro, que es una película hiper reconocida y estudiada, pero toda la lectura que hace Martín sobre el rol que cumplen las voces y como la idea de que hay un diseño sonoro, que no es solo la banda sonora, está ahí muy bien aplicada. Y creo que esa idea del diseño sonoro en toda su amplitud es perfectamente aplicable a muchas otras películas y para muchas vías de estudio todavía. Finalmente también todos los nuevos aportes que entrega sobre Becerra y sobre Andreani, como compositores, entre muchos otros, Sergio Ortega, etcétera, pero creo que sobre todo en Becerra y Andreani, yo sé que Martín va a seguir trabajando con Andreani un buen rato, y seguramente el próximo libro va a ser sobre Andreani, pero todo lo sobre Becerra también abre muchas nuevas luces y muestra un otro Becerra que todavía no ha sido explorado. Y finalmente comparto con María Paz, creo que, solo para terminar, todo el trabajo sobre el documental institucional me parece importantísimo para la gente que estudia cine y la gente que estudia música también, y la gente que estudia las artes performativas y teatro. Permite ver un tipo de documento que abunda tanto a mediados del siglo XX, que es ese documento institucional, documentales, pero un montón de otros objetos, ¿no? De libros, publicaciones, etcétera, que no han sido leídos justamente por este problema de que parecieran no tener un valor estético muy claro, pero que al ponerles la oreja, Martín descubre que en realidad tienen un montón de capas discursivas muy atractivas y que además recogen experiencias pasadas y también generan muchas proyecciones y mucho valor para lo que viene después. O sea, que lo que viene después no se puede entender sin esa etapa. Entonces, como que realmente hay muchos de los valores que encuentro en el libro, pero que están en ese capítulo sobre el documental institucional. Y me da la impresión un poco que Martín realmente ahí lo instala como un corpus que vale la pena estudiar con mucha más precisión sobre lo que efectivamente está comunicando y está diciendo a esos proyectos de modernidad latinoamericanos de la época. Así que nada, solo reitero eso, como de verdad las felicitaciones del libro, es un placer leerlo y es increíble leer un libro como con tanto trabajo archivo, tanto tiempo, tanto, como que se nota ese enorme trabajo que hay detrás, no solo una divagación de un ratito, digamos. Muchas gracias, José Manuel. Bueno, creo que podemos hacer un tiempito de conversación. Tú, María Paz, tenías algunas cosas que querías comentar, que querías, no sé si preguntarme a mí. Eh, Es que pasa con los libros buenos, que uno quiere conversar, pues quiere seguir conversando de lo que escribe. Como, porque es como un diálogo, ¿cachai? claro, Y yo obvio. estoy súper de acuerdo con José Manuel que tiene esta cosa así como de el detallito, como hay, o sea, se nota en tu trabajo, ahora todavía valoro aún más las partituras, luego de lo que dijo José Manuel. Yo las valoraba estéticamente y ahora veo ahí el sangre, sudor y lágrimas que había detrás de cada una. Eh, pero, por ejemplo, como que hay algo que me llama la atención de todo el libro, que me encantó, es como una sorpresa permanente, es entretenido, a pesar de que es súper preciso y serio, y no tiene como no tiene como una vocación de ser como súper light, ¿cachai? Pero nunca llega a ser como pesado, eso es súper importante. Pero me llamó la atención como la selección de películas que hiciste, ¿cachai? Creo que la selección es bien interesante, porque creo, o sea, me da la impresión al leer el libro que tenías la preocupación como de todas las que tenemos como
deseos megalomaníacos de entonces entender como la historia del cine chileno, y creo que ahí tenía ahí las ganas, se te ven las ganas de entender la historia de la música del cine chileno, ¿cachai? Y así como, pucha, no puedo poner todas las películas, pero sin embargo, todos los que pusiste como que sí muestran una diversidad, y se alcanza como a sentir como, o a escuchar como esa diversidad y cómo va progresando en la selección que hiciste. Entonces, ¿cómo hiciste la selección? ¿Cómo fue que quedaron algunas y no otras? Si nos podéis contar más de eso, sería bacán. Sí, sí, bueno, yo creo que esa cuestión de esa megalomanía que dices tú, creo que es súper difícil de sortear, ¿no? Porque hay tanta película que es súper interesante y que uno quisiera mencionarlas, y también que yo creo que es algo que pasa con la mayoría de los escritos de cine chileno y de cine en cualquier lugar del mundo, ¿no? Que siempre implica una selección y que implica un corte, un decir, bueno, esto no me puedo hacer cargo de esto, no puedo abordarlo todo, eh, en el ámbito que sea, ¿no? Entonces, siempre es como un momento doloroso tener que decir, no, no voy a considerar esto, o tengo que dejar de lado esto otro. También porque había, al menos para mí, muchas premisas de qué es lo que sí quería incorporar. Por ejemplo, lo que dijeron, lo que decía José Manuel, lo que decías tú al comienzo, es una intención clara para mí no trabajar solamente con ficciones, por ejemplo. En el mundo de la música, en el cine, los estudios sobre música de cine, se tendió a privilegiar la ficción porque, claro, es como el proyecto industrial donde hay un compositor que se contrata, que hace parte del estudio. Entonces, parece que ahí es como una fuente importante y, bueno, el grueso de los trabajos, al menos los primeros años de los estudios sobre música en el cine, son sobre ficción. Entonces, empezar a poner el ojo en el documental o empezar a poner el ojo en estas películas institucionales, que yo al comienzo ni siquiera sabía cómo traducir, porque yo estaba haciendo mi tesis, que es el origen de este libro, y estaba trabajando en inglés, y en inglés se usa la palabra como cine industrial para referirse a estas películas institucionales, pero en América Latina cine industrial tiene relación con otra cosa, ¿no? Se refiere como a los proyectos de industrialización del cine, a entender el cine como una industria en los años 40, 50. Entonces, ni siquiera era algo que hubiera estado muy pensado en términos escriturales. Obviamente que hay trabajos sobre esas películas, pero es algo que está, creo, todavía muy por explorar. Entonces, había un montón de premisas de qué incluir, y súper difícil decir qué es lo que dejo fuera. Entonces, a veces pasaron cuestiones muy técnicas que a mí me parece súper importante poner de relieve, que es decidir no incluir una película simplemente porque la calidad del audio era imposible, que no podía transcribir, no podía escuchar la música, no podía distinguir, sobre todo la música. A veces me da la impresión de que cuando se hacen digitalizaciones o restauraciones, se tiende a privilegiar que la voz se escuche, porque claro, son los diálogos y la ecualización o la restauración del audio va un poco por allá para rescatar esas voces, pero la música muchas veces termina quedando en el fondo de la mezcla, se escucha poco, ciertas frecuencias se pierden, entonces ya se vuelve muy complicado escuchar la música. Y también porque, como decían ustedes antes, ¿no? También es todo estos estudios sobre el cine en Chile y en otros lugares están mediados también por esta ausencia de ciertos materiales. Había películas que definitivamente no estaban. Yo pongo acá en la portada del libro esta que es como, en el fondo, el gesto de decir, hay mucho cine que no está. Esta foto de la portada es la foto de Norte y Sur, que es el primer largometraje sonoro chileno del año 34, y que simplemente no está. No, nadie la ha encontrado, no se sabe si existe alguna copia o no, si la encontraremos en el futuro. Y lo que queda es esta imagen o algunas imágenes promocionales donde sale la protagonista tocando el ukelele. Entonces, parece que hay música, ¿no? La actriz es Hilda Sauer, que era una cantante conocida. Entonces, todo indica que algo había ahí musicalmente, pero no lo sabemos. Entonces, esta cuestión de la portada no es una cosa azarosa, sino que es como ese gesto de decir,
hay mucho que no está y hay mucho que nos tenemos que imaginar simplemente. Entonces, bueno, me fui un poco del tema, pero volviendo a la idea de la selección, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con que como tengo que seleccionar, tratar de elegir cosas que puedan darnos luces de cómo la música en el cine en Chile ha sido, cuáles han sido sus trayectorias, películas que puedan hablar un poquito, entendiendo que es algo posible, ¿no? Pero que en parte nos puedan hablar sobre otras películas que a lo mejor están mencionadas solo a la pasada, pero que nos pueden dar luces de procesos más amplios, de procesos que trascienden las películas mismas. Entonces, por lo mismo también hay decisiones de dejar ciertas películas fuera o ciertos directores fuera que han sido como cuestiones muy excepcionales que se han visto muy poco en otros trabajos. No hay mucho de eso en este libro, justamente por esa decisión, que creo que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque nos alejamos un poco de estos héroes tan singulares para acercarnos a una cuestión que nos muestra perspectivas que son compartidas, que son procesos más compartidos y que creo que tienen el valor de que, sin ser grandes obras algunas, son parte de ese proceso histórico de lo que era hacer cine y de lo que era hacer música para cine. Ay, pasó un angelito. Sí. Eh, ¿Qué te iba a decir? Creo que ahí está lo que decía José Manuel, que también quiero rescatar yo, como que efectivamente como que hay algo de la empatía con el trabajo en los periodos históricos diversos que hace que como que la lectura sea muy respetuosa del trabajo, ¿cachai? Como más allá de relevar solamente como al genio artista, es un libro que trabaja, que justamente nos quiere llevar a este mundo donde el arte es un trabajo y todas estas personas pusieron su trabajo para sacar esas obras. Entonces, eso creo que se agradece también. Y es lo que hace que esa palabra que yo decía como que sea justa, creo, o que hay una intención de justicia en el trabajo que tú presentas acá. Sí, había algo que conversábamos cuando yo recién estaba empezando con este proyecto, conversábamos con José Manuel y que él me decía, bueno, mucha de esta historia del cine chileno está escrita tomando los testimonios de los actores, en el amplio sentido de la palabra, directores, actores, técnicos, del nuevo cine. Entonces, eso tiende a oscurecer toda una parte del viejo cine, ¿no? Y a mirar un poco a través de los ojos de esas personas, mirar ese pasado, que era un pasado que ellos criticaban y que veían con mucho, con una mirada muy crítica, con cierto desdén incluso en algunos casos, y que está bien, o sea, es súper legítimo, pero creo que ahí uno como investigador, como investigadora, no puede, no basta simplemente con enganchar con ese discurso y decir, bueno, sigamos entendiendo la historia del cine desde ese punto de vista. Y lo mismo en el caso musical. Creo que no es casualidad que se le haya dedicado harto interés a la música en el nuevo cine chileno, que sin duda que es súper interesante, pero que ahora, hasta ahora ha habido muy poco interés por el viejo cine o por otras formas de producción como el documental institucional o como los noticieros, porque creo que en gran medida sigue funcionando la lógica del genio, del artista. Desde el mundo de la investigación musical, por ejemplo, creo que continúa siendo una piedra de tope, ¿no? De hablar del compositor más que hablar, por ejemplo, de músicas preexistentes, que las había mucho. Bueno, en todas las épocas del cine chileno hubo muchas músicas que se usaron que eran músicas que ya estaban compuestas, que se tomaban músicas populares o músicas doctas y se incluían en las películas. Y eso es súper interesante en términos de discurso, pero no tiene esta aura del compositor, entonces tienden a quedar de lado en favor de otras. Y creo que esa es una de las premisas también que orientó un poco el trabajo y por lo mismo la selección, volviendo un poco a lo que conversábamos antes, ¿no? Creo que
es necesario intentar sortear esas limitantes, porque como decían ustedes antes, la cuestión del documental institucional, por ejemplo, es súper importante para lo que va a venir después en el cine chileno. Entonces, dejar de lado esas películas porque son de supuesto menor valor estético o porque tienen una funcionalidad que no tendrían las obras de arte, es ser, diría yo, como muy ciego y muy sordo de lo que está pasando allí, ¿no? Sobre todo cuando hay gente que está trabajando musicalmente, que está proponiendo cosas súper interesantes, además de la riqueza que pueda tener en términos visuales ese tipo de películas. Creo que es súper potente escuchar, atender a ese tipo de producción. Y Martín, igual te quería hacer una pregunta porque me parece que bueno, hay hartas cosas, hay hartas preguntas, pero hay una que me parece interesante atrás del libro, como quería preguntarte tu reflexión, que es que obviamente todo este material, como ya se ha comentado y como tú mismo lo explicitas mucho en el libro, tiene poca documentación, ¿no? O sea, tus fuentes para este libro principalmente son las mismas películas que analiza, en buena parte, más sobre todo crítica, ¿no? Y comentario de prensa y la revista Crane, que sigue como circundando aquello. Y eso implica un montón de decisiones en el libro, ¿no? De cómo se presentan y que finalmente son esos objetos los que nos guían. Entonces quería preguntarte a ti más tu reflexión en torno, por un lado, esas ausencias, como el hecho de no contar con las partituras, con los documentos técnicos de contratos, de decisiones, de cómo fueron las sesiones de grabación, en cuándo se grabó esa música, de qué decisiones se tomaban, de si se hacían, no sé, con sistemas de técnicos propios de Estados Unidos, de cómo grabar las sesiones, o era una improvisación, etcétera, etcétera. Por un lado, esa parte, pero por otra hay una cosa que me parece que está como no es tangencial porque aparece varias veces como bien explícita, pero que como que la pones, como que dejas con el gusto, no es como tantalizing, no sé, es como que dan ganas de seguirla abordando, que es el tema de esos objetos asociados como por marketing a las películas. A ratos mencionan lo de las partituras, muy a la pasada, otras veces lo de los LP, después, y que como que siento que abre una posibilidad de un libro paralelo, ¿no? Que son estos como objetos asociados. Entonces quería preguntarte como sobre tus reflexiones sobre esos otros materiales que algunos, finalmente por decisión o quizás por la distancia también desde donde se escribió el libro y todo, no entran, pero también esos otros que no existen y esos otros procesos que como que no están. Sí, yo creo que son cuestiones que están cruzadas en gran parte por por eso que mencionas de la distancia, ¿no? En términos de los objetos, los LP, las partituras. Esta es una investigación que, como bien saben ustedes, parte con una tesis doctoral y que la tesis doctoral está hecha en Escocia, en Edimburgo, a 10.000 kilómetros de Santiago, con todas las dificultades que eso implica, ¿no? Tiene hartas ventajas estar trabajando desde una universidad así, que tiene hartos recursos para muchas cosas, pero igual estás súper lejos de donde está el centro de tu objeto de estudio. Entonces, creo que eso limitó en gran parte mi posibilidad de acceder a materiales, aun cuando me pasé por persas y otros encontrando partituras y LPs sobre todo, ¿no? Hay varios LPs y eso es algo que yo creo que dejo con gusto a poco, justamente porque yo me quedé con gusto a poco de seguir indagando en eso, de seguir tener más tiempo de encontrar esos discos. Hay un disco, por ejemplo, de una película del Rafael Sánchez del año 62, del Cuerpo y la Sangre, que es, creo yo, el primer LP de música para cine en Chile del año 62. Antes habían habido discos en otros formatos, pero creo que ese es el primer LP. Y no lo he podido encontrar. Entonces, me encantaría escucharlo y encontrarlo, así como sí encontré otros, ¿no? Los discos de Ayúdeme usted, compadre, los discos de otras películas de los años 60 son más fáciles de acceder. Aún así no es tan sencillo, pero sí, es todo un tema encontrarse con esos materiales. Y también, bueno, con las partituras yo creo que es aún más complejo. A mí me llamaba mucho la atención estar haciendo que una comparación bien odiosa, pero al ver este trabajo en relación con otros trabajos similares, pero sobre Hollywood o sobre cine británico,
es súper precario, ¿no? Es súper difícil la posibilidad de acceder a ese tipo de materiales. Y yo alucinaba cuando veía que otra gente tenía acceso a las partituras y las correcciones de la orquestación que hacía el orquestador. O sea, hay, en el cine de Hollywood sobre todo, hay mucho y hay mucho que está archivado y que se puede consultar y que tienes la posibilidad de comparar muchas cosas. Pero por otro lado, creo que sin intentar romantizar, creo que hay una cuestión valiosa también en que ante esta ausencia de materiales, volver a esa cosa primaria, ¿no? De escuchar la música, intentar transcribir, ver qué es lo que me puede decir esa transcripción, entendiendo que nunca va a ser lo que podría ser tener la partitura original. Pero también eso me hace pensar en que tener la partitura original muchas veces no es garantía de demasiado. Me acuerdo que el mismo José Manuel en algún momento me facilitó una partitura de una película de Gustavo Becerra, de Aquí vivieron, un corto del año 64. Y fue súper interesante contrastar lo que estaba escrito allí, que es de las pocas partituras con las que conté en este proyecto, con lo que sonaba efectivamente en la película. De hecho, hay un tema que es un arreglo de una canción conocida, que era algo que Becerra hacía bastante, al parecer, me fui dando cuenta en el camino, de hacer arreglos instrumentales de música populares. Este era un vals que se llama Antofagasta y que él parecía que quería incluirlo en esta película, pero al final Pedro Chaskel y Héctor Ríos seguramente que le dijeron que no tenía mucho que ver con el estilo general de la obra. Entonces en la partitura aparece este arreglo para guitarra y en la película no aparece esa música. Entonces no siempre la partitura es un reflejo fiel, bueno, nunca la partitura es un reflejo fiel, ¿no? Pero sobre todo en el cine que está mediado por estos procesos de decisiones, de contratos, de opiniones de muchos, entendía como una cuestión muy colectiva, ¿no? Entonces creo que es súper interesante eh, dejar sobre la mesa esas preguntas. Yo traté de ser bien honesto en ese sentido, no pretender haber accedido a todo y ser súper honesto con las cosas que no pude hacer también, así como con las que pude hacer, porque creo que todo eso hace parte de lo que es el proyecto que se convierte en libro finalmente. Sí, no, en ningún caso es que con gusto a poco, al contrario, más bien es otro el término, como decir, hoy que hartas posibilidades se abren, creo, como tantas, y también yo creo que es un libro que cualquier persona que venga también de, o sea, tanto investigar en música, investigar cine, pero también investigar historia, o humanidades, todos los procesos del siglo XX en Chile, América Latina, como que al final te abre a todas esas otras posibilidades. Eso fue lo que me abrió, uy, qué interesante sería explorar esto otro, porque lo digo porque uno podría partir de la base, ¿eh? Como a veces uno, me tocó también escuchar desde los distintos campos, de pensar que escuchar escribir quizás sobre música en cine chileno no hay mucho, digamos, no habría mucho que decir. Y como que tu libro hace lo opuesto, es decir, hay mucho que decir y todavía que falta mucho por decir. Entonces, sí, sí, gusto a poco no es. Absolutamente de acuerdo. Y hay una como suerte de arqueología de la música chilena que es lo que también abre como esas posibilidades quizás, como que no es solo historia, ¿cachai? Hay un como amor por los materiales que se trasluce. En el fondo, yo creo que, y es como impresionante, si cada vez que hablo más con usted, ya me dan más ganas de que todo el mundo tiene que tener este libro. Pero es como que, mira, la sensación permanente es como, ¿cachan ese emoji de alguien que está como, al que le explota la cabeza? Como hay en esa era como mi cara a cada cierto rato, así, ¡oh! Entonces, eso es como lo que genera esta como fijarse, como que la mirada en cosas que estuvieron ahí también, pero que uno nunca se fijó tampoco, también, ¿cachai? Como, oh, ¿verdad? No, nunca se me habría ocurrido, ¿cachai? Esta dimensión. A mí me encima que vengo de los estudios, o sea, trabajo sobre cine, no sobre la música, ni siquiera se me habrían ocurrido algunas cosas que propone el libro. Yo creo que eso es bien enriquecedor y espero que a la gente de música le pase eso con el cine también. Sí, yo creo que hay una invitación ahí que para mí ha sido una cuestión que ha orientado un poco el trabajo que he estado haciendo en torno a este vínculo en música y cine, como esta intención que decías tú, María Paz, al comienzo, ¿no? De
que como una vocación interdisciplinaria, de vincular disciplinas que a veces están en veredas opuestas, curiosamente, ¿no? Ante este tipo de cuestiones que necesitan justamente de ser miradas de distintos ángulos. Yo siempre, cuando me toca hablar sobre esto o escribir sobre esto, digo que hay como una especie de frontera disciplinar que está medio abandonada, ¿no? Que ni la gente de investigación musical se quiere acercar mucho al cine, ni la gente de cine se quiere acercar mucho a la música en el cine. Y que es súper curioso porque al final eso se termina traduciendo en que seguimos pensando el cine como una cuestión muy visual y donde lo musical sigue siendo secundario y que parece como de perogrullo decirlo, pero es todo lo contrario, ¿no? Entonces, no sé, pues pasa a veces que se toma como una obviedad y por obviedad también se termina quedando toda esta dimensión sonora, ¿no? Ya hablando más ampliamente, ¿no? No solo sobre lo musical, sino lo sonoro en el amplio sentido, quedando como una cuestión anecdótica, como una cosa de notas al pie que ponemos para consignar ciertas cosas, pero que no logran entrar en mayor profundidad. Entonces, para mí también era la necesidad de hacer esa invitación, de decir, miren, al pensar la música en el cine, no solamente entendemos más sobre música, sino que entendemos fundamentalmente sobre cine. Seguramente que podemos pensar y reflexionar muchas cosas sobre la música en Chile también, ¿no? Pero creo que es fundamentalmente una invitación a eso, a pensar el audiovisual como en todo lo que involucra esa dimensión sonora, porque está ahí siempre. En un momento me pasó que estaba con una gran cantidad de material trabajando sobre todo los documentales de fines de los 60, de la Unidad Popular, y quería ordenar un poco, ordenarme yo mismo en mi investigación. Entonces hice una tabla y ordené los documentales para entender el tipo de producción, los temas, la duración de las películas y la presencia de la música. Y eran más de 70 documentales en esos años, entre 68 y 73 creo. ¿Y saben cuántos no tenían música? Ninguna música. Uno. Solo un documental no tenía música. Entonces, y estamos hablando del documental que muchas veces tiende a privilegiar otro tipo de cosas más que lo musical. O sea, si habláramos de ficciones, yo diría que no hay una ficción donde no haya algún tipo de música. En estos documentales que revisé, había uno que no tenía ninguna música. Entonces, está lejos de ser una cuestión excepcional, como muchas veces se nos pinta, a veces que nos invitan a algún congreso o algún encuentro, siempre quedamos como en la mesa del pellejo, ¿no? Como cine y otras artes, como una cosa así como que a veces pasa que el cine se relaciona con la música, cuando en realidad es una cuestión que está allí y que ha estado históricamente allí. E incluso si nos vamos al periodo anterior a este, al periodo silente, también estaba allí. Entonces, creo que es mucho más complejo que esta cosa decorativa, ¿no? Que yo sé que suena como una reiteración de algo obvio, pero a veces por obvias las cosas se tienden a olvidar. Bueno, ¿les parece que vayamos cerrando? Yo quiero, no sé si ustedes quieren comentar alguna otra cosita, José Manuel, María Paz. Yo quiero hacer algunos Yo, agradecimientos. sí. Sí, dale. Yo solo quiero nuevamente invitar a todo el mundo que nos esté viendo a que adquiera este objeto libro, que hay para todas las épocas y todos los gustos, así que todos los que se especializan en cualquier época van a encontrar algo. Y tiene además unos datos, es que no quiero hacer spoiler, pero tiene como unos datos demasiado entretenidos, así como por ejemplo como este como concurso de compositores, dime tú, hubo como un ranking de los mejores compositores del cine chileno en los años 40, dime tú. En fin, como hay cosas que nos hacen como volver a mirar lo que creíamos que sabíamos o no. Y nada, es un deber ser de este año adquirir este libro. Sí, yo Y también gracias eso. Martín por la invitación.
me sumo a las mismas palabras. Sí o sí hay que tener el libro, ya que estamos en las dos veredas. Yo invito a los musicólogos y en general a toda la gente de la musicología, pero también desde música y de distintas especies, también a quienes hacen música para audiovisual y tienen interés en esto, esta perspectiva, porque creo que hay tantas posibilidades ahí que se abren, pero también algo que me pasó leyéndolo, que me dieron ganas de ver varias, algunas que había visto y otras que no, y como decir, a ver, pero ¿cómo es esto tan así? Y volver a ellas y yo creo que eso es lo que tiene que ser un buen libro sobre cualquiera de este tipo de materiales, ¿no? Que es esta invitación a rever y reescuchar, considerando también que tanto este material hoy en día también está disponible, que hace 10 años no estaba, y creo que esa como que le da un nuevo aire a hacer todo eso, así que también, gracias, también comparto que el libro sí o sí, ojalá lo compren, pero si no, sé que está liberado también. eh, Adecuadamente, así que nada, me parece increíble que este libro esté finalmente ahí. Era una deuda pendiente de mucho tiempo en ambos campos, musical y de estudios de cine, que estuviera este libro. Así que genial. Muchas gracias. Eh, Justamente como mencionabas eso, José Manuel, les quería comentar un poco la cuestión más de producción del libro. Mencionarles que esta es una edición que está a través de Ariadna Ediciones y que es un proyecto súper interesante que les invito a que le echen una mirada en su página web, ariadnaediciones.cl, porque es una editorial que conjuga los requerimientos de las publicaciones académicas, ¿no? De toda esta cosa de las indexaciones y esas cosas aburridas que le gusta a la gente del mundo académico, con la idea del acceso abierto. Son todas publicaciones que están bajo licencia Creative Commons, o sea, que el libro se puede descargar en forma gratuita, que se puede compartir, que se puede copiar, regalar, vender incluso, curiosamente. Pero que también tenemos una edición limitada de libros, como los que le hemos estado mostrando en formato físico, para quienes les gusta el papel o quieren hacer un regalo o prefieren esta cosa material que decía María Paz, ¿no? Como de tener aquí la partitura, esta hojita agüezada que son tan bonitas. Entonces, para quienes quieran conseguir ese formato impreso en esta edición limitada, pueden visitar mi sitio martinfarias.cl y ahí me contactan para eso. Y junto con esta cosa de producción, a propósito de eso y a propósito de esto, de esta cosa como de me contactan a mí mismo, creo que hay una cuestión en este proyecto y en general en los proyectos que a mí me interesan o en los que me involucro, que esta cosa a nivel micro que me parece que es importante mencionar que es un proyecto que está hecho a escala humana, ¿no? Entonces yo le diseño, le hago la difusión, me contacto con la gente que quiere comprar el libro, lo voy a dejar, después lo envuelvo, aquí tengo el plumón con el que escribo las direcciones de ustedes para enviarles el libro. Y yo no sé si eso es mejor o es peor, no quiero decir como todos deberían hacer libros así y ir al correo a dejarlos, pero para mí es importante porque creo que hay una cercanía con el trabajo en todas las dimensiones, no solo en la parte elegante de ser el autor y decir, oh, soy muy cool, hice este libro, sino que en las partes del proceso que a lo mejor no son tan glamorosas, pero que hacen parte también de compartir un trabajo, de divulgar un trabajo. Y además que aquí entre nosotros, no le digan a nadie, es media pesada esa actitud de algunos académicos, investigadores de estar tan desconectados con la parte mundana de sus trabajos, ¿no? Con no tener idea de cuánto vale su libro ni dónde se vende porque están preocupados por lo intelectual nada más. Entonces, es como el meme de este profesor con 2 doctorados que no sabe echar a andar el proyector, ¿no? Como esa imagen. Eh, y bueno, hay un dicho que dice, el doctorado no quita lo tarado. Yo creo que en este caso aplica bastante. Pero bueno, ya más allá de esas cosas mundanas que les decía, les quería agradecer a María Paz, a José Manuel por sus comentarios, por sus presentaciones. Eh, Quería agradecerle también a la gente de la Cineteca Nacional, de las Cinetecas de la Universidad de Chile, Católica de la USACH, a sus trabajadores, sus trabajadoras, porque ellos hacen posible acceder a estos materiales que en el fondo son la base de todo este trabajo, ¿no? Le quiero agradecer también y mandarle un saludo a Marcelo Morales y al equipo de cinechile.cl,
porque yo creo que sin Cine Chile no hay libro, es impresionante, es el trabajo que hacen, es increíble. Y les cuento a modo de anécdota antes de cerrar, que hace poquito mandé un artículo para publicación y una de las evaluaciones que llegó de vuelta es que yo citaba cinechile.cl como una fuente y mencionaba algunas cuestiones que se pueden encontrar en ese sitio. Y la evaluación de vuelta decía, por favor, cite un libro o un artículo, pero no un sitio web. Y la verdad es que no hay ningún libro, ningún artículo académico donde esa información puntual que yo estaba citando esté disponible. Entonces, cinechile.cl no es simplemente como un blog o una página web cualquiera, sino que es una fuente súper importante. Por eso me parece necesario ponerlo de manifiesto. Bueno, también un agradecimiento a Manuel Loyola y a Matías Villa de Ariadna Ediciones, porque ellos se la jugaron por sacar este libro y creo que quedó súper bonito. Así que muchas gracias a ellos. Y al amigo Daniel Tirado, que nos está apoyando con la parte técnica para la transmisión de hoy. Y a Aileen, mi compañera, por su apoyo eterno. Así que eso. Muchas gracias.